Buenos días una vez más. ¿Cómo están ustedes? Bien. Estamos gozosos y contentos de estar aquí en la casa de Dios. Vamos a tener una oración para comenzar. Padre, te damos gracias, Señor, por tu amor, tu misericordia, por la vida. Gracias porque tú eres un Dios bueno, un Dios que está al cuidado, Señor, de cada uno de nosotros. Y ahora en este momento, Señor, que vamos a estudiar tu palabra, imploramos tu promesa, Señor, de que tú estarás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por lo tanto, Señor, que tu Espíritu nos ilumine a entender y poner en obra, Señor, lo que aprendemos en Cristo Jesús. Amén. Estuvimos viendo la vez pasada resumen de Apocalipsis 4:7, donde se encuentran los mensajes de los tres ángeles. Y estuvimos viendo el mensaje del primer ángel que invita, dice, temer a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y también incluía adorar a aquel que hizo ¿qué? Los cielos y la tierra. Por lo tanto, nos llamó la atención la palabra temed a Dios. Y a ese Dios hay que darle gloria. Y después también vimos y adorad a aquel que hizo los cielos y la tierra. Entonces, temed a Dios y vimos, entonces nos hicimos la pregunta, ¿cuál Dios? ¿Okay? Con eso en mente voy a comenzar con, en cierta ocasión, yo no sé cuántos de ustedes, pero me imagino que la mayoría han oído escuchar de Aristóteles, ¿cierto o falso? Aristóteles existió alrededor de 530 años antes de Cristo. Aristóteles era, y hoy en día todavía en la filosofía, fue uno de los grandes filósofos de la historia. Y no solamente Aristóteles fue un gran filósofo, sino que también se cuenta que fue un gran naturalista. Le gustaba estudiar la naturaleza y los insectos. Entonces, en cierta ocasión, Aristóteles escribió acerca de la araña. Entonces, Aristóteles, él escribió que la araña era un insecto y que tenía 6 patas. Entonces, no fue muchos años pasaron y quién iba a decir o a negar lo que este personaje de la historia tan famoso, tan estudiado, de que lo que él había dicho, ¿quién se atrevía a contradecirlo? Entonces, no fue hasta mucho tiempo después un personaje, un científico llamado Lamarck, que se dijo entonces era un gran científico, cogió la araña, la puso encima de una mesa y se puso a observarla, y allí este científico se dio de cuenta que la araña no es un insecto, sino que es un arácnico y que no tiene 6 patas, sino que él le contó las patas y se dio de cuenta que no tenía 6 patas, sino 8 patas. Es interesante ver que hasta este momento nadie se había atrevido a desafiar lo que había dicho este gran filósofo, pero este hombre sí lo hizo. Entonces, ¿qué podemos aprender de eso? Primero, que no porque sea un gran, un gran personaje en la historia, tiene que ser que esa persona está diciendo lo correcto. Y segundo, que si nadie se hubiera ocupado de en realidad, déjame buscar una araña y ver y observarla si en verdad tiene 6 patas. Entonces, todo el tiempo que había pasado, todo el mundo creyó que la araña tenía 6 patas. ¿Por qué? Porque nunca dijo, déjame ver si lo que este hombre es cierto o no es cierto. ¿Okay? Con eso en mente, para que podamos, es una ilustración en la cual nosotros podemos aprender mucho. Porque por mucho tiempo puede ser que nosotros, lo que hayan dicho en el pasado, o lo que has oído y tú dices, no, es que eso es así. Hasta que tú te detienes y dices, déjame ver en realidad qué dice la palabra de Dios. Y con eso en mente, entonces, vamos a seguir con el estudio.
¿Qué dice la palabra de Dios acerca de Dios? No lo que yo haya escuchado, no lo que me hayan enseñado, sino yo tengo que ir a la Escritura y ver por mí mismo a ver quién es Dios. Vimos entonces, fuimos a Génesis 1, un pasaje que se usa muchas veces para enseñar que la palabra Elohim, la cual se traduce como Dios, es una palabra plural y por lo tanto son más de uno. Pero analizamos que Elohim, aunque es un plural intensivo, el plural intensivo tiene el sufijo plural, pero los verbos y adjetivos que lo acompañan son singulares. El plural intensivo denota un objeto o individuo singular, pero añade una connotación de grandeza. Entonces vimos que no solamente en su idioma original no dice Dios solamente, sino que dice Él creó. ¿Se dan de cuenta? Por eso entonces podemos ver que está hablando de un sujeto, de un Dios, no un Dios plural, sino un Dios singular. Uno. Génesis 1:2 y dice lo siguiente. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Muchas personas usan este pasaje para decir, y el Espíritu de Dios, ¿ve? Ahí está la tercera persona, el Espíritu Santo. Pero es interesante, hermanos, que antes de nosotros tomar conclusiones, el pasaje no está diciendo, yo no veo en el pasaje que dice Dios el Espíritu. No lo dice. Dice solamente, dice el pasaje, el Espíritu de Dios. ¿Ok? Quiere decir entonces que el Espíritu de Dios, si yo digo la Biblia, usted dirá la Biblia, pero si yo digo mi Biblia, es mi Biblia. Y el pasaje dice el Espíritu de Dios. Entonces, ya vimos quién es Dios, la palabra Elohim, ¿verdad? Y es el Padre. A través de toda la Escritura lo podemos ver, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, donde se traduce Teos, que es singular. Ahora, el Espíritu de Dios se movía y dicen, ¿te dan de cuenta? Pero leyendo el texto, simple y llanamente dice el Espíritu de Dios. ¿De cuál Dios? En el contexto, ¿cuál Dios está hablando? Elohim, un Dios singular, es el Espíritu de Dios. Pregunto, ¿Dios es Espíritu? La Biblia dice que sí, pero puede tomar forma. También la Biblia lo dice. Por lo tanto, vemos el Espíritu de Dios se movía. Ahora, en la Biblia, en español, nosotros vemos la palabra Espíritu muchas veces y ahí siempre las personas que creen en la Trinidad dicen, ve, el Espíritu, una tercera persona. Pero cuando analizamos el pasaje nos damos de cuenta que la palabra espíritu, esa palabra puede significar viento, aliento, respiración, espíritu, mente y soplar. ¿Se dan de cuenta? Entonces, en el contexto yo tengo que ver qué es lo que significa espíritu, porque tiene muchos significados. Entonces, es interesante también que la palabra se movía aparece dos veces, tanto en Deuteronomio 32:11 y en Jeremías 23:9. El espíritu se movía. Y es interesante notar también que en Deuteronomio habla como da la impresión de una ave o de una águila que está moviendo sus alas. Y en Jeremías Jeremías dice, cuando Dios habló, todo mi cuerpo, todos mis huesos se estremecieron. ¿Ok? La palabra se movía. Entonces, se movía en el libro de Génesis. Entonces, cuando dice el Espíritu de Dios se movía, podemos ver, hermanos, que si la usa Jeremías para decir que cuando Dios habló, todos sus huesos
se estremecieron. Entonces, es interesante ver, vuelvo y recalco, que la palabra espíritu significa viento. Pregunto, cuando el viento da, ¿qué sucede? Se mueven las cosas, ¿cierto o falso? Cuando el aliento, aunque el aliento que sale de nosotros es algo que sale, es un viento. La respiración también. Acuérdense, en espíritu puede significar viento, aliento, respiración, espíritu, mente, soplar. Cuando dice el Espíritu Dios se movía, yo no puedo rápido decir, ¿se dan de cuenta? Es el Espíritu, la tercera persona de la divinidad. Porque vimos que puede significar ¿qué? Respiración, aliento, mente, espíritu, soplar, viento. Necesitamos saber quién creó y cómo lo hizo, dice Dios. Ya vimos un poco. Ahora, en Efesios 3:9, y de aclarar a todo, está hablando de un misterio. Es bueno que lean todo el capítulo 3 en su casa. Tremendo. Y piensen bien y analícenlo. Y ustedes se van a dar de cuenta de muchas cosas. Como que el mensaje se hace más claro. Dice Efesios 3:9, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio, escondido desde los siglos en Dios, ¿ok? Que creó todas las cosas. Creó todas las cosas. En el contexto, usted se va a dar de cuenta que está hablando de Dios el Padre, ¿ok? Pablo dice claramente, Dios creó todas las cosas. ¿Y por qué lo digo? Van a ver por qué. En Malaquías 2:10 es un verso interesante. Miren cómo dice Malaquías 2:10, el último libro del Antiguo Testamento. Está Malaquías y después está Mateo. Dice, ¿no tenemos todos, es una pregunta, un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? Interesante. Un mismo Padre, un mismo Dios. Uno, singular. Ahora, es interesante que la palabra Dios, recuérdense que estamos en el Antiguo Testamento, tendría que decir Elohim, pero es interesante que cuando Malaquías está diciendo, haciendo esas preguntas, la palabra que se usa no es Elohim, es la palabra El, ¿sí? Se dan de cuenta, Elim, que es plural. O sea, Malaquías está diciendo bien claro, está hablando de un Dios, el singular, el Dios, y está diciendo que es el Padre. Estamos claros, la Biblia es clara, hermanos. ¿Por qué nos comportamos deslealmente el uno contra el otro, profanando el pacto de nuestros padres? Interesante, Dios, Él, uno. Tenemos revelación, en Revelación o Apocalipsis. Recuérdense que estamos viendo quién creó y vemos que en estos contextos está hablando concretamente que Dios el Padre fue el que creó. ¿Okay? Apocalipsis 4:11. Apocalipsis 4:11 dice lo siguiente: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas. Concreto. Juan también, mentalidad hebrea. Tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Ahora miren qué interesante. Dice tú, está hablando del Señor. Tú, el Señor, creaste todas las cosas y por tu voluntad. Presten atención, por la voluntad de quién? Del Señor. Ahora, ¿quién es el Señor? Existen y fueron creadas. Hablando de el Señor. Tú, una persona singular. Ahora, Apocalipsis 4, el que está sentado en el trono es uno. Y en el contexto es Dios el Padre. Porque Jesús todavía no había llegado. Jesús, entonces, usted lo viene a ver en el capítulo 5, que es entonces que llega y es intronizado en el trono. ¿Llega de a dónde? De la tierra. Usted lo va a ver en el contexto. En el capítulo 4 hay uno solo. Ese que está sentado es el que está hablando el Señor, el Todopoderoso. Y entonces dice, tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. ¿Ok? ¿Está claro? ¿Está hablando de quién?
Dios el Padre. Y solamente utilicé tres, hay muchos más, hermanos. Ahora, aquí cabe la pregunta. Usted dice, pero ¿y dónde queda Jesús el Cristo? Ahora vamos. Y quiero que analicen todo esto porque vamos a concluir con un versículo que también se ha usado para decir que Dios es una Trinidad. Ahora, ¿quién creó? Está claramente en esos tres versículos. Dios, no cabe duda. En el contexto está hablando del Padre. Por eso usted tiene que ir al contexto en su casa y estudiarlo y se va a dar de cuenta que no hay duda. Está hablando de Dios el Padre, que Él creó todas las cosas. Ahora, la pregunta que también nos tenemos que hacer es, ¿dónde queda Jesús en esto? Y ahora la Biblia también nos aclara. En Colosenses capítulo 1, Colosenses capítulo 1 dice lo siguiente. Colosenses capítulo 1, también lo escribió el apóstol Pablo, y vamos a ver los versículos 15 al 17. ¿Okay? 15 al 17. ¿Okay? Estamos viendo todo está compaginado, o sea, estamos viendo Elohim, ¿quién es Elohim? Estamos viendo el Espíritu de Dios que se movía y estamos viendo cómo es que fue creado, todo eso de la creación. Ahora, en Colosenses 1 del 15 al 17 es interesante y vamos a leerlo. En el contexto está hablando de Jesús, de nuestro Señor Jesucristo. Y dice, Él es la imagen del Dios invisible. ¿Quién es Él en el contexto? Cristo, Jesús, es la imagen, o sea, la sustancia, lo que el Padre es, Cristo es. ¿Ok? Dios es Dios, Dios es divino. Por lo tanto, si Jesús es la imagen, Jesús es divino, 100%, no cabe duda. El primogénito de toda creación. Ahora, sigue hablando de quién? De Jesús. Ahora, miren qué interesante, como Pablo, recuérdense que los textos anteriores, y uno de ellos fue de Pablo, Pablo es enfático y dice, Dios, hablando del Padre, Él creó todas las cosas. Pero ahora miren cómo habla del Señor Jesucristo, porque no dice Él creó todas las cosas, dice cómo, en Él, en Él. ¿Okay? Fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado, miren qué interesante, por medio de Él. Diferente a cuando se hablaba del Padre, dice el Padre concreto, Él creó todas las cosas. Cuando se habla del Hijo, dice por medio de Él. ¿Estamos captando? La palabra es la misma, se repite, la palabra griega, por medio de Él y para Él. Entonces, la creación, todo fue creado por medio de quién? Fue creado, si lo que venimos viendo, por el Padre. Pero el Padre entonces creó por medio de quién? Usó a un intermediario. Estuvo con alguien en la creación. Y lo creó por medio de Él. Es interesante. ¿Y para quién? Y para Él. Interesante. Y dicen, y Él es antes de todas las cosas, en el contexto de que está hablando, de las cosas creadas. Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten, en Él. Hebreos 1 y 2. Hebreos 1, capítulo 1, versos 1 y 2, dice lo siguiente. Dios, y estoy yendo un poquito rápido, pero es por el tiempo, pero tenemos tiempo. Dice, Dios, presten atención, hermanos, cuando usted lee la Biblia, que estamos en el Nuevo Testamento, pero una vez una persona, estuve teniendo un estudio en otro sitio,
y una persona puso, porque esa vez lo graban en vivo, esa vez lo pasaron, y una persona puso abajo, dice, todas las veces que la Biblia habla, dice Dios, está hablando del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tenga esto en mente. Cada vez que usted vaya a la Biblia y lea la palabra de Dios, se va a dar de cuenta de algo. Que la mayoría de las veces habla de Dios y después se para y dice Dios y de Jesucristo. Dios y su Hijo. ¿Ok? Eso es importante. Porque nos han llenado de ese concepto de que Dios son tres. ¿Ok? Pero la Biblia es clara. Dice Hebreos otra vez, Dios. Y usted dirá, ¿qué Dios? Yo no tengo que averiguar. Yo no tengo que ponerle a la Biblia qué Dios será el que está hablando. Dice, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Oh, ¿quién es el Dios entonces que empezó? ¿Es el Padre, el Hijo o el Espíritu Santo? Es Dios, el Padre. ¿Nos habló por medio de quién? Del Hijo, a quien constituyó heredero de todo. ¿O quién hizo a Cristo, al Hijo, heredero de todo? ¿Se dan de cuenta cómo todo encaja? En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó. ¿Quién constituyó a quién? ¿Quién constituyó a quién? El Padre constituyó a quién? Al Hijo. ¿Están viendo lo que está sucediendo? ¿Y cómo sigue diciendo? Heredero de todo. Si yo le doy a una herencia a alguien, ¿a quién pertenece esa herencia? ¿Le pertenecía a ese alguien? Si yo la estoy dando a mi hijo, yo le doy una herencia. ¿De quién es la herencia? O sea, pero ¿de quién es? Yo se la estoy dando. Le estoy dando una herencia. ¿Okay? Entonces, en estos textos podemos ver que todo proviene de quién? Del Padre. Seguimos leyendo. Heredero de todo. Y vuelve otra vez. Y por quien asimismo hizo el universo. Captamos bien el contexto. ¿Por medio de quién? O sea, Dios el Padre hizo el universo por medio de quién? De Jesús, de su Hijo. La misma palabra, lo único que allá vimos que en Colosenses se traduce la misma palabra por medio, pero aquí solamente el traductor es la misma palabra, pero solamente dice por. Y hay diferencia, porque cuando yo digo por, puedo decir, no, es esa persona sola. Pero cuando yo digo por medio de, quiere decir que alguien creó por medio de otro alguien. ¿Okay? Y es la misma palabra. Primera de Corintios 8:6. Lo vimos la semana pasada, pero presentando de una manera diferente. Primera de Corintios 8:6 dice lo siguiente. Es interesante. Pablo también, un hombre estudiado, dice, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios singular, uno, el Padre. ¿Está claro? Del cual proceden todas las cosas. Pregunto, hermanos, ¿son mis palabras? ¿Qué están diciendo todos estos textos? Que las cosas provienen de quién. Que el Padre le dio a heredar a quién. Y sigue diciendo, y nosotros somos para Él. Hay un Dios, que ¿quién es ese Dios? El Padre. Y ahora sigue diciendo, y un Señor Jesucristo. ¿Y cómo sigue diciendo? La misma palabra. Por medio de Él, del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Pregunto, ¿hay un Dios creador? El Padre. Según estos textos, ¿qué usó Dios el Padre? Un intermediario. ¿Quién fue ese intermediario? Jesús. Pregunto, entonces, ¿podemos llamar a los dos creadores?
Los dos crean. El padre es el que origina y lo hace a través de quién? De su hijo. Por ejemplo, Eric trabaja en pintura. Eric pues, tiene su trabajador y le dice, mira, ve y pinta esta pared. Pero viene entonces el dueño de la casa, en algún momento está hablando con alguien y dice, oye, esa pared quedó bonita, ¿quién la pintó? Supongamos que fue Daniel que lo hizo. Pero no va a decir, oh, esa la hizo Daniel. ¿Qué dice? ¿La hizo quién? Eric. Pero ¿quién la hizo? En realidad. Pero ¿quién mandó a Daniel? O sea, son cosas para que captemos, hermanos, lo que está sucediendo, cómo es la palabra de Dios. O sea, Dios, de Dios el Padre procede todo. Pero al decir a veces que Dios es el que hace, es lo mismo decir que es Jesús el que está haciendo. Porque recuerden que Jesús dijo, yo y el Padre somos uno en espíritu. Si me has visto a mí, has visto al Padre. Por eso muchas veces cuando se dice que es Dios el que hace, no hay diferencia. Es Jesús, porque los dos son uno. Seguimos. Ahora, ¿estamos claros hasta aquí? Ahora, la pregunta es, ¿cómo ocurrió eso? Y queden con en mente que el Espíritu de Dios se movía. ¿Cómo ocurrió? Es interesante, hermanos, porque cuando en Génesis 1:3 dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Y rápido, después de decir ese versículo, el versículo 4, ¿cómo dice? Y dijo Dios. Interesante. Dice, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y después dice, ¿cómo? Y dijo Dios. Ahora, no sé si se están dando cuenta de algo. Primero se dice lo que se creó, el qué. Y entonces el versículo 4 me va a decir el cómo. ¿Estamos captando lo que estoy diciendo? Los primeros versículos 1, 2 y 3 vemos lo que fue creado, los cielos y la tierra. Entonces el 4 ahora es interesante porque va a decir cómo fue que se hizo y cómo se hizo. Dijo Dios. ¿Ok? Seguimos. En el Salmo 33 del 6 al 9, Salmo 33 del 6 al 9, la Biblia nos dice cómo fue, hermanos. No tenemos que adivinar. Salmos 33 del 6 al 9 dice lo siguiente. Miren qué interesante. Por la palabra, ¿por qué? Por la palabra. Ahora es interesante también porque en Juan 1 a Jesús se le llama ¿qué? La palabra o el verbo. Dice, por la palabra de Jehová. Uno singular de Jehová, la palabra. Fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos. Ahora miren qué interesante. ¿Cómo dice? Por el aliento. Ahora, ¿saben qué esa palabra aliento cuál es? ¿Cuál es la palabra aliento? La palabra espíritu, la misma palabra que dice que en Génesis dice, el espíritu de Dios se movía. El ruá se movía por el aliento espíritu de su boca. Él junta como montón las aguas del mar, él pone en depósito los abismos. Tema Jehová toda la tierra, teman delante de él todos los habitantes del mundo. Miren qué interesante. Porque él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. ¿Cómo lo hizo? ¿Y con qué? ¿Qué usó? La palabra. Cuando Jesús habló su palabra, recuérdense que fue a través de Jesús, estaban el Padre y el Hijo. Cuando Jesús habló su palabra, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Eso es una nota, no está. Dice, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la agua, o sea, su poder creativo. Cuando Dios habla, ¿qué sucede? Hermanos, yo podía decir, por ejemplo, ahí yo decir, televisión, cámbiate.
cambia la pantalla. Y me puedo quedar aquí toda la tarde, día y noche, y no va a suceder. Pero cuando Dios dice algo, sucede. ¿Se dan de cuenta? Porque Dios simplemente dice, es interesante porque aún se dice que cuando Jesús llamó a Lázaro, tuvo que llamarlo por su nombre, porque si no se levantan todos. ¿Ok? La palabra de Dios, no entendemos el poder que hay en la palabra de Dios. Por eso cuando Dios dijo Dios, ¿qué sucedió? Fue hecho al instante. Su poder creativo, pero ese poder está ¿qué? En simplemente en la palabra. Job 26:4. ¿A quién has anunciado palabras? ¿Y de quién es el espíritu que de ti procede? ¿Se dan de cuenta? Palabras, espíritu. Paralelismo de las líneas. Génesis 8:3-8. Génesis 3:8. Y estamos usando mucho la palabra de Dios, ¿verdad? Porque eso es lo que vale. Es lo que dice la Biblia, no lo que dice una persona. No palabrerías, filosofías humanas. Vamos a Génesis 3:8. Dice, y después Job 8:2. Dice, y oyeron la voz, ¿se dan de cuenta? ¿Quiénes? Adán y Eva en el contexto. De Jehová Dios. Jehová, Yahvé, Elohim, uno, singular. Que se paseaba, la voz singular. Es interesante, hermano. Como dicen por ahí, más claro no canta un gallo. Que se paseaba, la voz se paseaba. El Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. ¿Están haciendo conexión? La voz se paseaba en el huerto al aire. Ahora, es interesante porque esa palabra aire es la palabra espíritu. Y escondióse el hombre y su mujer de la presencia de Jehová, Dios, entre los árboles del huerto. ¿Por qué? Oyeron su voz que se paseaba. 8:2 dice, ¿hasta cuándo hablarás tales cosas? Paralelismo de las líneas. Lo mismo se repite como una poesía, repitiendo lo mismo. ¿Hasta cuándo hablarás? Palabras, hablar. Y las palabras de tu boca serán como un viento. La misma palabra, espíritu. Job 16:3. Job 16:3. Dice. Otra pregunta. ¿Tendrán fin las palabras? ¿Qué? En mi versión dice del 60, dice, ¿tendrán fin las palabras ventosas? ¿O qué te animará a responder? Palabras ventosas. Esa palabra ventosas es la misma palabra espíritu. Job 33:4. El último, hay muchos más, pero el último para dejar ese punto claro. Job 33:4 dice lo siguiente. ¿Lo tienen? El espíritu, la misma palabra, de Dios me hizo. Paralelismo de las líneas. Cáptelo, hermanos. El espíritu de Dios me hizo y el soplo del omnipotente me dio vida. Está haciendo una relación entre espíritu y soplo. Está claro, hermanos. Ahora, vimos que la palabra de Dios es poderosa, ¿cierto o falso? Segunda de Tesalonicenses 2:8 dice lo siguiente. Y entonces será manifestado aquel inicuo, el cual el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. ¿Cuál es el espíritu de su boca? Está hablando literalmente que de su boca sale un espíritu y lo mata. ¿Se dan de cuenta? Porque Dios simplemente puede decir, Pablo desaparece. ¿Y yo qué? Pero solamente por la misericordia de Dios no hemos sido qué. Hebreos 4:12. Porque la palabra de singular, Dios es viva y eficaz
y más penetrante que toda espada de dos filos, y que alcanza hasta partir el alma y aún el espíritu y las coyunturas y tuétanos, y discierne los pensamientos. ¿Estamos claros hasta aquí? La relación que hay, el espíritu con el hablar. Ahora, seguimos hacia adelante. Hay otro verso, dirá, está bien, Pablo, hasta aquí está bien. Pero ahora vamos a Génesis 1.26. Vamos a Génesis 1.26. Porque son los textos, recuérdese que como la ilustración, nunca hemos tomado la araña y poniéndola en una mesa y mirar a ver si tiene cuántas patas, 6 o tiene 8. Nunca lo habíamos hecho. Pero cuando nos ponemos a hacerlo, ¿por qué? Porque hemos oído filosofía que me dice, no, la araña tiene 6. Pero ¿cómo yo voy a saber si tiene 6 o tiene 8? Yo tengo que tomar la araña y observarla y digo, oh, ahora nadie me está diciendo cuántas tiene porque yo estoy viendo. ¿Ok? Capten eso. Por eso la ilustración. Ahora, vamos a Génesis 1.26. ¿Cómo dice? Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoreen los peces del mar y en las aves de los cielos, y en las bestias y en toda tierra, y en todo animal que anda arrastrado sobre la tierra. Y dicen, ¿te das de cuenta? El verso dice otra vez, y dijo Dios, hagamos. La palabra está en plural. Y como está en plural, ¿te das de cuenta? Ahí está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero hermanos, seamos sinceros con el texto. El texto está diciendo, ahí está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El texto está diciendo, ahí hay 3. El texto lo que dice es, hagamos. ¿Está bien? Hay un plural. Ok. Para que haya un plural, lo menos que tiene que haber, ¿cuántos son? 2. Entonces, ¿por qué yo tengo que decir que hay 3? También puedo decir que son 4, 5, 6, 7 y 8. El texto no lo dice. Simplemente dice, hagamos, hay un plural. Y para que haya un plural, por lo menos tiene que haber ¿qué? 2. Por lo tanto, el texto no nos está diciendo que ahí hay una Trinidad. Ahora, vamos a analizarlo. Es interesante porque dice, hagamos, ¿ve? Los 3. Dios, hagamos. Ahora, no tan rápido. Es interesante notar que dice, miren bien, el hebreo dice, y dijo, no dice dijeron, y dijo, la palabra dijo es un verbo singular. O sea, una persona está hablando, no 2, no 3. 1, Dios, ya vimos quién es ese Dios. Ese Dios está diciendo, es un verbo singular, está diciendo, hagamos. Entonces quiere decir que por lo menos Dios, el Padre, le está diciendo a alguien, hagamos. Ahora, el texto no dice a quién. El yo decir que ahí está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, le estoy poniendo al texto lo que el texto no dice, porque no dice. El texto como tal no dice, pero hay un plural. Ahora, es interesante. Todos los textos que hablamos anteriormente, ¿cuántas personas habían creando? ¿Cuántas personas? Para eso leí todos los textos primero. Dice que Dios creó. Dice, y creó Dios. Y después dice, todos los textos, la mayoría que hablan de la creación, dice, ¿a través de quién? ¿Cuántos? 2. Si usted encuentra un texto donde menciona que el Espíritu Santo también está creando explícitamente, me gustaría verlo, pero yo no lo he encontrado. Entonces, ¿por qué yo ponerle al texto lo que el texto no dice cuando puedo ir no a la filosofía? Tengo que ir a la Biblia que me diga en otros pasajes quién es el que crea y cómo lo hace. Y ya vimos que es quién, Dios el Padre, a través de su Hijo Jesucristo. ¿Ok? ¿Estamos claros?
Ahora, Juan 1 del 1 al 3. Y ese texto lo vamos a analizar más adelante, ¿ok? Dice, en el principio era la palabra. Y la mayoría de los que saben, los eruditos, dice que está hablando del principio de la creación. En el principio era la palabra. Presten atención, hermanos, porque la Biblia es bonita, es linda. En el principio era la palabra. Y la palabra, quizás sus versiones dice el verbo, es lo mismo. Es la palabra, el logos. Y la palabra era con Dios, ¿verdad? Y la palabra era Dios. Tú dices, ve Pablo, ahí está mencionando, hay dos dioses. No tan rápido. Y no lo vamos a ver hoy, eso lo vamos a analizar ese versículo en otra ocasión. Pero lo que quiero ver no es eso. Es que en el principio era la palabra y la palabra estaba con Dios. Y la palabra era Dios. Él era en el principio con Dios, en el principio de la creación. Todas las cosas por Él. ¿De quién está hablando el contexto? De la palabra. Entonces pregunto, en este versículo, y miren qué interesante cómo termina, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él, la misma palabra, nada de lo que es hecho fue hecho. Pregunto, ¿cuántos personajes ustedes ven ahí? Y está hablando de la creación. ¿Cuántos hay? Dos. ¿De dónde sacamos tres? ¿Es filosofía o es Biblia? Ahora, voy a hacer un comentario y piense, dice, cuando miramos todos los pasajes antes mencionados, podemos saber con certeza que Cristo estuvo con Dios durante la creación del mundo. ¿Lo vimos o no lo vimos? En cuanto al Espíritu Santo, no nos queda ningún pasaje explícito de las Escrituras en ninguna parte que diga que Él creó. Para usar Génesis 1:2, importante, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas como evidencia no solo para establecer la personalidad del Espíritu Santo y decir que Él estuvo allí como persona en el mismo sentido en que el Padre y el Hijo estuvieron allí, como lo vimos en todos los versículos, realmente se queda corto exegéticamente. O sea, no va a encontrar un pasaje en la Biblia que usted encuentra que mencione en las obras de creación el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, explícitamente. ¿Ok? Por lo tanto, yo decir que ese espíritu que se movía es el Dios Espíritu, se queda corto. Y ese hecho, no hay un solo pasaje en las Escrituras, presten atención, lo digo una vez más, no hay un pasaje en las Escrituras donde Dios o Jesús hablen al Espíritu Santo, como lo hace el Padre hablando a su Hijo y viceversa. Por lo tanto, nos corresponde concluir que cuando Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, era el Padre hablando a su Hijo, quien es la imagen expresa de su persona. Ahora, miren este pasaje, qué bonito, en el Antiguo Testamento, Proverbios 34. Recuérdense, estamos estudiando la Biblia, no es una predicación, es un estudio. Dice, ¿quién subió al cielo y descendió? Está hablando de la creación. ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en un paño? ¿Quién estableció todos los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre? ¿Y cómo termina? Y el nombre de su hijo, si sabes, hermanos, ¿está claro? ¿Cuál es el nombre del que hizo todo eso? Ya lo vimos, el Padre. ¿Y cuál es el nombre de su hijo? Pregunto, ¿el Padre tiene un hijo? ¿Y dónde está eso? En el Antiguo Testamento. Oh, no, pero el Hijo existió en el Nuevo Testamento. Cuando nació, ahí es que es el Hijo de Dios, pero antes no lo era.
Lamentablemente, Proverbio me dice, hablando de la creación, que Dios tenía un hijo. Historia de la redención, ¿ok? Para aquel que es adventista ya, y yo sé que muchos lo saben, pero hermanos, estudie los primeros 3 capítulos, por lo menos, historia de la redención, y estudie los primeros capítulos de Patriarcas y Profetas, creo que es. Y usted se va a quedar anonadado, ¿ok? Siempre va a mencionar el Padre y el Hijo. Antes de Jesús, antes del mundo ser creado, ya ella menciona, dice, el Padre y el Hijo. ¿Ok? Ahora, el Padre y el Hijo emprendieron la grandiosa y admirable obra que habían proyectado. ¿Hay otra persona ahí? No. La creación del mundo, la tierra que salió de las manos del Creador, era sumamente hermosa. ¿A quién menciona? Al Padre y al Hijo. Y la última, la segunda, dice, la página 20.2 dice, después de crear la tierra y los animales que la habitaban, el Padre y el Hijo. ¿Quién? El Padre y el Hijo llevaron adelante su propósito, ya concebido antes de la caída de Satanás, de crear al hombre. Preste atención a lo que se está diciendo. Después de crear la tierra y los animales, ¿quién fue creado primero, el hombre o el animal? Los animales, el hombre fue la última creación, para que vea qué es lo que está diciendo. Que la habitaban el Padre y el Hijo antes de crear ¿qué? Ella lo llama ¿cómo? Llevaron adelante su propósito ya concebido antes de la caída de Satanás de crear al hombre. ¿Quién? A su propia imagen. Había actuado juntos en ocasión de la creación de la tierra. Habían actuado juntos. Está esta cita en conforme con lo que dice la palabra de Dios. De la creación de la tierra y de todos los seres vivientes que había hecho en ella. Y ahora Dios, Elohim, le dice a quién, hagamos al hombre. ¿Quién le dice a quién? ¿Lo comprendió? ¿Fue comprendido por ella? Ok. Ahora, es interesante ver que dice, hecho al hombre a su imagen. Ahora, recuérdese que lo que estamos viendo es, hagamos al hombre a nuestra imagen. Ahora, en todo el contexto que estamos viendo, toda la cita que vimos, ¿quién es el que crea? Recalcamos, el Padre. ¿A través de quién? Del Hijo. Entonces, pregunto, vimos lo que dice el espíritu de profecía. Ahora, cuando vamos a la Biblia y dice, hagamos al hombre, contestamos la pregunta con la Biblia. El Padre le está diciendo al Hijo, hagamos al hombre. Pregunto, ¿tiene sentido el pasaje? ¿Usted ve una Trinidad después de ver todo esto? El Padre le dice al Hijo, hagamos. ¿Por qué? Porque el versículo dice, y dijo Dios, dijo, singular, Elohim, dijo Dios, hagamos. Pregunto, ¿a quién le dijo? ¿Quién estaba con él en la creación? El Hijo. Dice la mensaje del Señor que ¿a quién se lo dijo? Génesis 3:22. Y dijo el Señor Dios, he aquí, el hombre es como uno de nosotros. Ahí está la Trinidad. ¿Está ahí? Ya vimos que ¿qué? Es imposible. ¿Quién le está hablando a quién? ¿Está claro? Entonces no hay problema. Cuando resolvimos un pasaje, los demás se vuelven claros. Cuando entendemos quién es Dios y quién es su Hijo y cómo se creó, no hay problema. Ahora, pero sí quiero recalcar porque dice, dando cuenta, hay una Trinidad. No tan rápido, porque el texto dice otra vez bien claro, detenidamente, y dijo, el Yahvé Elohim, y dijo el singular masculino, una sola persona, o sea, Dios el Padre, y es el Yahvé, para que no quede duda, y le dice,
Dijo Dios, pregunto en el pasaje, ¿alguien está hablando? ¿Hay un sujeto que está hablando? Sí, ¿quién es? Él, el Padre. ¿A quién entonces le dice con este contexto? A su Hijo. ¿Está claro? Génesis 11 del 5 al 7 dice, y descendió el Señor, el singular, presten atención, para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo el Señor, singular, una persona, he aquí el pueblo es uno y todos estos tienen un lenguaje y han comenzado a obrar y nada les retraerá ahora de lo que han intentado hacer. Ahora pues, descendamos. Está en plural, ¿ves? ¿Se dan de cuenta? Ahí está la Trinidad. ¿Dice el texto que hay una Trinidad? Simplemente dice, descendamos. Cuando tenemos todo el contexto que vimos, lo más posible, ¿a quién se lo estaba diciendo? Al Hijo. Ahora, ese pasaje es más profundo todavía y revela más. No tengo el tiempo, pero no sé si su Biblia lo tiene, pero en la Biblia de Jerusalén no dice descendamos. Y es otra traducción. Dice vamos, vamos, bajemos. Y confundamos allí sus lenguas para que ninguno entienda. Ahora, un comentario. Es fascinante notar, presten atención, que la palabra traducida vamos, que se puede traducir vamos, la Biblia de Jerusalén, es un imperativo, presten atención, qué interesante. Es un imperativo, o sea, Jehová está dando una orden a quién. Pero miren, ¿qué más? Es un imperativo, una orden, es un imperativo referido a la segunda persona singular masculina, a la segunda persona, que es entendido para significar usted. La segunda persona del singular, vaya, también podría ser traducido venga, como en una orden imperativa, venga usted. ¿Se da de cuenta lo que el texto está diciendo? No es simple así que dice descendamos, dice vaya, venga usted a otra persona. Eso está bien claro en el texto. Una persona le está dando un imperativo a otra persona singular. No deja duda el texto hebreo de que se refiere a una persona singular hablándole a otra persona singular. Ahora, pregunto, según lo que vimos, ¿a quién entonces le está hablando? Isaías 6:8. Ya ustedes saben lo que está sucediendo ahí. Dice que la gente usa. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Y lo usan también, dice, ¿se dan de cuenta? Ahí hay tres, un singular. Pregunto, ¿el texto está diciendo que hay tres? Ahora, rapidito así, lo analizamos. Isaías 6:8 dice, después oí las voces. Dice el texto, singular, la voz de uno, el Señor, Adonai, que decía, verbo singular, decía, ¿quién? El Adonai, uno. ¿A quién enviaré? Es un verbo singular. ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por? Entonces ahora incluye nosotros. Pregunto, ¿quién le está diciendo a quién? Primero se presenta como un singular. Yo soy el Señor, el Adonai, yo. Y entonces dice, ¿qué decía? ¿Quién? Ese singular, Dios el Padre. ¿A quién enviaré? Singular. No dice a quién enviaremos. Dice a quién enviaré y quién irá por nosotros. Ahora, este texto se puede entender de dos maneras, pero está claro que no hay una Trinidad. Se puede entender en el contexto que está hablándole a los ángeles, como también se puede entender que le está hablando el Hijo, tiene que estar ahí. Pero en el contexto, si usted se da cuenta, está hablando de los ángeles. Y después, cuando él dice a quién enviaré, entonces Isaías dice que envíame a mí. No se puede utilizar el texto para decir que a quién enviaremos, para decir que hay tres personas, porque estamos poniéndole algo al texto que el texto no está diciendo. Y así, hermanos, una y otra se van derrumbando los mitos de que la araña tenía 6 patas.
porque en realidad la araña no tiene 6 patas, nunca la ha tenido, siempre ha tenido ¿qué? 8, a menos que un niño o una persona le tumbe 2. Pero por naturaleza siempre ha tenido ¿qué? 8. Y concluyo. Es interesante ver que cuando dice hagamos al hombre a nuestra imagen, y ya vimos que a quién le está hablando. Ahora, preste atención. Cuando dice hagamos al hombre a nuestra imagen, pregunto, ¿hicieron el hombre? ¿Cuántos hicieron? Primero se formó. ¿Cuántos fueron formados? 1. Presten atención. Dios le está diciendo a Jesús, hagamos al hombre a nuestra imagen. ¿Qué es lo que le está diciendo al lector? Tú quieres saber cómo yo soy, tú quieres saber mi naturaleza. Mira la imagen que estoy haciendo. Entonces, cuando Dios crea, ¿qué hace? Crea a Adán y le sopla su espíritu. ¿Quién vino primero, Adán o Eva? Entonces, cuando crea a Adán, entonces, ¿qué hace? De Adán saca ¿qué? De su costado, no, en realidad no es de la costilla. Usted lo analiza, no dice costilla, es de su costado, del lado. Por eso algunos dicen de la costilla, pero en realidad en el original es de su lado. ¿Qué hace? Entonces, Eva salió de quién. Entonces, ¿qué es lo que te está diciendo? Que Jesús salió del Padre. ¿Dice la Biblia eso? En toda la escritura. Pregunto, ¿Adán era humano? ¿Sí o no? ¿Eva era un animal? No. Adán fue humano, salió de él salió ¿qué? Un humano. Dios es divino. Y si Jesús salió de Dios, ¿qué es Jesús? Pregunto, ¿es difícil de entender? Está claro, hermanos. Por lo tanto, hermanos, cuando Apocalipsis dice, temed a Dios y darle gloria, Dios nos está haciendo un llamado a que adoremos al verdadero Dios. No es así porque así. Dice, algunos dicen, no importa, en el cielo lo sabemos. La Biblia ya lo ha dicho, quién es el Dios y quién es Jesús y quién es el Espíritu. Por lo tanto, hermanos, es mi deseo que a cada uno de ustedes puedan entender que Dios le está haciendo un llamado y que el amor de Dios se expresa más cuando yo entiendo que Dios tuvo un hijo que dar para morir por quién, por cada uno de nosotros. Y mi pregunta es, ¿quieres aceptar usted a ese Dios verdadero?